Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de su podcast favorito. Conectados. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya después de un ratito que no hemos estado platicando con ustedes, o que más bien no hemos subido podcast. Ya tenemos un buen tiempo. Bueno, el último que subimos fue a inicios 15 de enero, 15 de enero. Ah, bueno, es que subimos un video y ya luego... Pero el último podcast fue... El podcast fue el primero, como... No. Ah, no, sí fue el 15 de enero, sí es cierto, el 15 de enero. Ajá, el primero fue el video, ya me acuerdo. Ok. Pues bueno, nos gusta mucho y les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Espero que a donde quiera que vayan, les vaya muy bien hoy y que tengan un excelente día a todos nuestros escuchas. Mi muletilla del está muy cañón. Vamos a contar cuántos dices en el podcast. El que me adivine cuántos digo. 8. El que me adivine cuántos digo tiene una cita con Rafa. No es cierto. Pero voy a tratar de quitar mi muletilla. Sí, es que son bastantes. De hecho, una vez en el trabajo, un amigo así que me hizo hasta un sticker de y yo, ay, no, qué pena. Pero bueno, platícanos, corazón, de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues fíjate que tenemos un tema bien interesante. O bueno, por lo menos a nosotros se nos hace interesante porque ya somos como de otra generación. Ya no somos como la generación actual. Exacto, ya la edad. Y pues los últimos días, los últimos meses nos ha sorprendido algo bastante novedoso para nuestra actualidad. ¿Qué está haciendo? No, es que se ve ahorita. Y es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en pues todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir un ejemplo. Yo tengo que serán unos 6 meses, 7 meses que apenas la empecé a escuchar. O sea, a lo mejor yo utilizaba cosas de inteligencia artificial, pero no sabía qué eran. Por ejemplo, ¿tú en qué fecha empezaste a escuchar de la inteligencia artificial, o qué era la inteligencia artificial, o lo primero que se te vino a la mente cuando te dijeron ese nombre, qué fue? Fíjate que mi experiencia con la inteligencia artificial pues fue con pues el ChatGPT, o sea, el que ya conocemos, pues ya muchísimos, y que incluso yo creo que es uno de los métodos como que más usados de inteligencia artificial, y tan es así que ya pagas también una membresía, sí. O sea, una mensualidad, pues, más bien. Me escuché como señora del taxi. Que ya pagas, pues, una mensualidad y esas cosas. Yo creo que, más bien, el año pasado fue mi experiencia con la inteligencia artificial. También igual que yo, como hace 6, 7 meses más o menos. Yo creo que un poquito más. Te voy a decir porque en mi trabajo... Mi primera. No, ya la segunda. Ya la segunda, sí. En mi trabajo les gusta mucho, o sea, este tema de la inteligencia artificial. Y gracias a Dios tengo la dicha de convivir con personas que día a día están buscando cosas nuevas, como innovar. Mi jefe es así, compañeros de trabajo son así. Entonces como que eso se contagia, ¿no? Ajá. Tercero. Entonces, me recuerdo que en una ocasión uno de mis compañeros de trabajo, que es Carlos, dijo, ay no, pues es que ChatGPT está bien cañón y que no sé qué. Le dije, dime cómo terminar a mi novia, que no sé qué, que no se escuche tan mal y así, o sea. Y le puse y de repente hasta yo dije, lo bueno es que lo utilizaron para trabajo. Es en el trabajo y cómo cortar con mi novio, ¿no? O sea, así cositas, ¿no? Y lo que cabe resaltar, ambos casados. Entonces, así buscando ofensa y media, ¿no? Y yo dije, wow, qué onda con esto. Pero yo había escuchado, o sea, antes de esto yo había escuchado a mucha gente hablar de la inteligencia artificial, sobre todo el ChatGPT. Pues es que yo creo que ChatGPT es como lo más conocido en ¿no? Exactamente. Actualmente. Exacto. Pero yo no sabía a qué se referían. Y esto no lo hagan ustedes de verdad.
pero yo suelo ser muy penosa y me da pena preguntar todo. O sea, últimamente me he quitado eso, pero anteriormente me daba pena todo. O sea, no podía decir algo porque, ay no, me da pena. Mejor me quedo con la duda en lugar de investigar qué es. Fue lo que me pasó. Nunca, o en lugar de preguntar más bien qué es, solamente escuché, luego se me olvidó y ya cuando era más mencionado, pues ya era cuando empecé a investigar un poquito más y ya vi y conocí todo eso, que de alguna manera yo creo que desde antes, o sea, desde que ya hay tanta tecnología, pues hay un cierto grado de inteligencia, ¿sí me explico? O Sí. sea... Pero es que sabes que luego hay tanta tecnología que a veces no sabemos qué es inteligencia artificial y qué no. Uh-huh. Por ejemplo, yo apenas hace poquito también me puse a investigar en dónde podemos encontrar inteligencia artificial y pues básicamente en la mayoría de las empresas uh-huh. siempre existe algo de inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT. Uh-huh. ChatGPT yo creo que es el más común en todas las personas uh-huh. o cuando vas iniciando en esto de la inteligencia artificial, conociendo inteligencia artificial, es como, ChatGPT, le preguntas algo y te resuelve algo. Que por cierto, nosotros lo utilizamos mucho para muchas cosas, uh-huh. presentaciones, información. Sí, a ver, después de esto, a mí me impresionó bastante, me recuerdo perfectamente esa junta con ese director. Teníamos una junta de directores y cuarto. Y entonces... No, ya van 5. Ay, no puede ser. 3 más y gano. Ya sé. Entonces, en esa junta comenta uno de los directores, es que ya vieron, o sea, de verdad ya vieron la herramienta, esto fue el año pasado, ya vieron la herramienta, ¿qué es esto? Le subes un Excel, le dices, analízame tal, de tal, de tal, de tal, de tal, y te saca todo. Dice, entonces, obviamente tú ya con eso, es que ya salió la lavadora. No, y es nuestra inteligencia artificial que y nos mi está y es el sexto. Ok. Bueno, entonces, ya con eso, recuerdo que dijo, no, pues le subes un Excel, haces esto y el otro, y te da como que todo lo que necesitas, lo que le pidas, sí. Vaya. De hecho, sin necesidad de subirlo en Excel, ya le puedes pedir ahí información, te lo hace y tú... y tú me enseñaste precisamente a que fuera muchísimo más específica, porque claro, ¿no? Ahí está la Anaí preguntando de cualquier mensaje de ¿cómo hacer esto? Pues hazlo así, órale, lo hago así. Ya después mi señor esposo me dijo, a ver, sí, pero platícale el contexto, porque si él no sabe cuál es el contexto de la situación, pues sí te va a arrojar algo, pero que no es lo que debería de ser. Y fíjate que eso yo lo aprendí en el trabajo, porque ahí donde yo estoy trabajando tienen una... Pues... ¿Un área? Es una torre, okay. Y es un piso de inteligencia artificial, entonces ahí hay de todo, puedes encontrar de todo. Y ahí, sinceramente, fue cuando me di cuenta que era la inteligencia artificial. Ya. Después de ir, por ejemplo, para los que tienen iPhone, el hecho de desbloquear tu teléfono con la cara, con tu face, con tu cara, eso es inteligencia artificial. Cuando tú le dices a Siri, oye Siri, necesito esto, eso es inteligencia artificial. Por eso te digo, de alguna manera, yo creo que la tecnología, o sea, ya teníamos esa inteligencia. Sí, nos sorprende más, evidentemente, que dices, pues me hace mi trabajo, exacto. ¿No? O sea, y si te hace tu trabajo y te crea estrategias de marketing y te crea, séptimo. Hasta presentaciones te crea. Yo he hecho presentaciones ahí. Ajá, exactamente. Ay, perdón, no quiero ver. Quiere también entrar aquí. Pausemos esto un momento, Ok, permítanme. Estamos... Ven, nos está cantando una canción. Perdón. Continuamos. Entonces, ya, o sea, con esto... Ay, perdón. Yo creo que es cuando dices, pues la inteligencia te sorprende a tal manera de que dices, no inventes, o sea, ya la empresa ya no me va a necesitar, ¿sí sabes? Sí, y de hecho, la neta, te voy a ser bien sincero, sí no me da miedo, porque digo, a ver,
si tú te pones a estudiar y tú te pones y aprovechas la tecnología, pues lejos de que te corran o de que te suplan, pues va a ser muchísimo más difícil, ¿no? Porque pues tú te estás actualizando a la tecnología de hoy. Ahora, eso sí, para la gente que no se actualice, para la gente que sigue sin entender o sin querer aprender, ahí sí te puedo decir que va a suplir muchísimos puestos. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que si nos ponemos a pensar en si de verdad puede llegar a perjudicar, más que a perjudicar, a suplir a un humano, o sea, tengan por seguro que no. Sin embargo, creo que si el humano no se pone las pilas o no aprende de esta herramienta que tiene, pues sí, evidentemente se va a quedar atrás. A ver, como todo, te reinventas, o sea, surge algo, pasa algo, entonces, ¿qué necesitas hacer? O te quedas y ya valiste, o te reinventas y eres mejor, y eres el mejor en eso, y entonces ya eres un referente para eso. Y hay mucha gente que ha aprovechado y que ha investigado muchísimo, y que gracias a eso pues les ha ayudado bastante en su negocio. Sí, en negocio, en todo. En todo, exactamente, en todo. Entonces yo creo que, o sea, yo sí creo que está bien, o sea, que es buena. A ver, les voy a decir una cosa, yo tengo un tema con la tecnología, lo sé. Yo era la típica chavita que en universidad odiaba hacer tareas en computadora, lo odiaba, o sea, yo prefería escribir a mano mis todo y tardarme 5 horas, pero a ver, lo disfrutaba, ¿sí sabes? Pero cuando empiezan a salir los trabajos en computadora y todo esto, me daba hueva, y de hecho yo buscaba trabajos en donde no tuviera que estar en computadora, porque decía, ya estoy en la universidad de la computadora, no pretendo estar en mi trabajo en la computadora. Ahorita ya vivo 24/7 con la computadora, evidentemente, pero poco a poco he aprendido, y gracias a las personas que he tenido alrededor, la verdad es que he tenido muy buenos mentores. Sí, digo, tampoco es como que lo sepamos todo de la inteligencia artificial, pero justo por eso estamos tocando este tema, porque nos llamó mucho la atención y nos empezó a gustar el hecho de estar investigando sobre esto. Exactamente, a ver, a mí me impresiona bastante que incluso en las misiones o en los objetivos de las grandes empresas se plantee decir, usar la inteligencia artificial para hacer X cosa y mejorar X cosa. O sea, el hecho de que la inteligencia artificial ya esté en objetivos de empresa está muy cañón. En la mía, por ejemplo. En la mía también. En la mía es obligación tener un curso de inteligencia artificial que ellos mismos dan, porque pues les interesa a todo el mundo. Es que, en mi ramo, por ejemplo, yo en el tema de finanzas y contabilidad, pues el tema de automatizar procesos es vital porque te quitan muchísimo tiempo un proceso y es más fácil tener más tiempo para analizar. Entonces, ¿qué es lo que quiere la empresa? Pues aprender esas herramientas, automatizar y analizar un poquito más. Exactamente, entonces... Me imagino que en la tuya también. Pues apenas nuestro querido CEO, Pablo, de hecho uno de los objetivos que mencionaban era eso, ¿no? O sea, que sí necesitamos ser una empresa que esté en pro de la inteligencia artificial y que sepa usar la inteligencia artificial. Que por cierto, un dato así como... Hace rato estaba escuchando que nada más el 22% de las empresas en México utilizan inteligencia artificial. Y la verdad es bien poquita. Está muy mal. Está muy mal. Eso está mal. O sea, el hecho de que las empresas... ¿Qué? ¿Lo que apreté o no? No, ok. El hecho de que las empresas no usen la inteligencia artificial está muy cañón. Pero a ver, también yo estoy en cierto... O sea, como en contra... Porque creo que todas estas cosas también han hecho que todo lo queramos rápido, en el momento, ahorita, o sea, y por eso hasta yo creo que ya los jefes como que dicen,
Como que dicen, ¿no puedes? O sea, ChatGPT lo hace en 15 minutos. ¿Cómo no vas a poder? Y tú, híjole, pues ya no voy a poder chismear, ya no voy a poder... O sea, porque, pues sí, o sea, ¿cómo le dices? Ay, no se puede, señor. O sea, tardo 3 días. Pues no. No. Digo, vuelvo a lo mismo. O sea, a lo mejor la herramienta te da el trabajo en 10 minutos, pero creo yo que sí es necesario tener al humano. El factor humano para detallar. Claro, para detallar y ver errores. O a lo mejor, como lo dijiste al inicio, si a lo mejor la consulta no fue buena, pues obviamente la información que te va a dar no va a ser buena, va a ser a la mitad, entonces hay que rescatar lo bueno, lo malo. Sí, o sí te ayuda, pero el ser humano siempre va a estar ahí, pues, o sea, no es como que la máquina lo haga solo y ya no. No, evidentemente, o sea, eso sí, definitivamente. Sí, entonces, sí o sí tienes que estar ahí para analizar las cosas. No es como que, pues en 5 minutos lo hago y ya tengo 3 horas sin hacer nada en el trabajo. Sí, exactamente. O sea, yo creo que tratando de concluir o de llegar a una conclusión con este tema, porque podríamos hacer varios podcasts acerca de esto, porque día a día va cambiando, día a día nos sorprendemos más. Día a día nos sorprende más, exactamente, día a día salen más cosas, más cañonas, robots, etcétera, etcétera. Total. Entonces, en conclusión, o tratando de llegar un poquito a una conclusión en este tema, que la verdad es que está muy difícil, porque sí, no somos expertos también. Ajá. O sea, hay muchísimas cosas que tampoco sabemos y... Punto número 1, no somos expertos en nada de lo que estamos hablando aquí, solo damos nuestro punto de vista. Nos gustó la verdad el tema y dijimos, pues hay que hablarlo, porque sí es muy interesante y es lo nuevo, es lo que viene, entonces está chido. Exactamente, y yo creo que está muy bien, está muy padre, agárrenla como dicen por ahí, abrácenla, pero quiéranla, sean parte de... Pero no le teman. No le teman porque si le temen se van a quedar atrás y no es la idea. Entonces yo creo que más bien hay que ver cómo aprendemos a usarla, cómo aprendemos a sacar el mejor provecho de ella y aprovecharla. Aprovecharlas a nuestro favor, a nuestro beneficio, hablando de trabajo, personal, salud, lo que todo, sea. Porque también, lados, si consultan salud, luego sale, a mí me encanta decir esto junto con mi hermana, pero oye, que me siento así, pues tienes cáncer de pecho de palomo, de no sé qué, o sea, no. Todo lo que dices tiene cáncer, ¿no? Sí, todo, o sea, ya sales así de leporino cáncer de no sé qué, o sea, no está bien también, o sea. Que ojo, la inteligencia artificial sí está en la medicina también. Bastante. Pero, pues, como tú dices, si lo consultas en Google. Ajá, o sea, pero por ejemplo, si yo digo, traigo dolor de cabeza y aparte traigo esto, de verdad, todo, les pongo el reto, háganlo. Pónganle, de verdad, pónganle. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza y así de que pongan cualquier otro síntoma y ya te va a salir que... Cáncer de pecho de palomo, cáncer de estómago, cáncer de cabeza, cáncer de... Todo te sale cáncer y dices, o sea, sí, pero no inventes. Nada más traigo dolor de cabeza. Nada más era un paracetamol y ya. Necesito una cafeaspirina y ya, no necesito más. Entonces, pues, ¿alguna conclusión que gustes arreglar? No, pues justo lo que acabas de decir, la verdad, no hay de otra más que actualizarnos porque... Sinceramente, en la época actual ya no existe otra cosa más que la inteligencia artificial. Y no nada más eso, pues hay muchísimas cosas más en las que nos debemos de actualizar. Si no, pues aquí nos vamos a quedar. Exactamente. Y nos van a rebasar y al rato nos van a correr por andar, por no querer investigar nada más. Correcto. Pero bueno, era ese tema nada más. Esperemos que les haya gustado. Evidentemente podemos extendernos muchísimo más. Recuerden que queremos hacer los podcasts un poquito más cortos, así que si quieren opinar, si quieren decirnos algo, alguna experiencia que hayan tenido con inteligencia artificial, etcétera, estamos abiertos a escucharles, nos encantaría escucharles, nos encantaría saber. Y que nos enseñen también, porque no lo sabemos todo, entonces... Es correcto, de hecho no sabemos nada, así que... Por favor, nos dicen, nos comentan, les agradecemos mucho el habernos escuchado, espero que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que sea, y nos vemos en la próxima. Bye.